¿Qué tal, compañeras? Es un gusto saludarlas nuevamente en este espacio virtual. Mi nombre es Jorge Luis Morales Huertas, voy a ser el moderador de esta mesa redonda. Agradezco grandemente su tiempo y sobre todo el espacio que me están brindando en este caso para poder platicar acerca del tema que escogimos, el cual será los jóvenes, su desarrollo en el ámbito educativo de manera virtual y también cómo es que ellos han podido desarrollar tanto física, emocional y psicológicamente alrededor de estos años. Este tema fue seleccionado debido a que yo pienso y es uno de los más recurrentes, pero sobre todo importantes dentro de la actualidad. Muchos jóvenes han llegado a sentir un cambio en sus vidas y sobre todo un gran paso ha sido la virtualidad. Sin embargo, también ha sido un gran retraso por las maneras en las que esto sustituye diferentes medios de comunicación, educación y sobre todo interacción social que los jóvenes como tal necesitan. Yo tengo aquí conmigo 4 señoritas que a través también de una introducción ya se especificará que se estará integrando una. Pero en este momento cuento con 4 señoritas las cuales son especialistas y desarrollan este tema o han sido partícipes del mismo contexto. Entre ellas podremos observar a las siguientes participantes: Gemma Marroquín, a Luisa Jiménez y a Gabriela Bonilla. Es Luisa María Jiménez Monroy. Tengo 18 años y voy a contestar con mi opinión a las siguientes preguntas de la mesa redonda. Mi nombre es Gemma Marroquín, tengo 18 años y pues estoy preparada para responder las siguientes preguntas que se me presenten. Muy buenas noches, yo soy Gabriela Leonor Bonilla Jiménez y tengo 18 años y vengo a opinar ciertas preguntas sobre la mesa redonda. En este caso, la mayoría de los participantes pues mantienen entre el rango de jóvenes que están cursando la edad de educación media en un colegio o introducción a una edad universitaria a través de las diferentes carreras. Es por eso que la mesa redonda se va a generar en torno a este tema, en el cual pienso y puede llegar a ser de interés para todos y todas. Como estaba mencionando al principio, pienso y la virtualidad ha jugado un gran papel en nuestras vidas, por eso que a través de ello pues se ha convertido en un tema que da que hablar incluso en muchos años posteriores a dicho evento. Es necesario poder reconocer que gran parte de los jóvenes, podría decir que incluyéndome incluso, ha sentido cómo la manera y estructura de una educación no tan viable ha repercutido en su vida, no solamente en el momento de actuar, sino también de identificarse a sí mismo como un profesional en formación. Y es por eso que se trata de hablar y abordar de este tema, y creo que es de interés para todos. Bueno, a través de esto, siempre en la virtualidad hemos tenido objetivos, metas, conclusiones, las cuales pueden desviarse o no de la manera directa o indirecta en la que queremos enfocarnos en un futuro profesional. Pero es así como nosotros introducimos la primera pregunta, y me gustaría que alguno de los integrantes pueda responderla. Así que sería: querido invitado, ¿usted ha sentido que su estatus como joven dentro de la época educativa actual ha cambiado drásticamente? Y si es así, ¿por qué es que usted lo ha sentido? Considero de que el estatus en sí fue un cambio muy drástico, ya que estábamos acostumbrados a una modalidad presencial. El aprendizaje era de manera quizá no más, quizá no fácil, pero ahora que nos encontramos en una modalidad virtual, considero que el aprendizaje se me fue complicando un poquito. En el proceso de adaptación encontré debilidades y fortalezas. Por ejemplo, una de mis debilidades fue la distracción en casa. Lo que pasamos la mayoría, pues problemas con el internet. Sin embargo, considero que a pesar del tiempo que llevamos, aún no tenemos la adaptación completa, aún encontramos dificultades a la hora de realizar muchas actividades. La verdad es que también me identifico grandemente con este espacio, la manera en la que nos es expuesto el siguiente contexto y sobre todo la manera en la que Gemma nos expone la situación y cómo es que ella se identifica a través de los diferentes problemas y la misma pregunta, es realmente interesante.
Siendo entonces, como damos lugar, y me interesa mucho introducir la siguiente pregunta, pues drásticamente, como bien se mencionaba, han habido cambios, fortalezas, oportunidades, debilidades y pues muchas más cosas. Es como nosotros nos identificamos en nuestro día a día, mucho más cuando somos jóvenes en formación, débiles en cualquier sentido, de aprendizaje o metodologías, pero sin embargo creo que podemos y ser capaces también de poder cambiar todo esto a través de formación excelente, pero por medios correctos. Así es que me gustaría introducir la siguiente pregunta bajo esa premisa, diciendo, ¿alguna de ustedes cree que en los últimos años de vida escolar se ha logrado identificar y aprender nuevas cosas que son de importancia para la vida que ustedes llevan actualmente, tanto como estudiantes preuniversitarios, universitarios o incluso personas que ejercen algún labor en específico? Hubo un cambio pues muy radical en este periodo de pandemia. He aprendido muchas cosas sobre mí misma que tal vez estando en la modalidad presencial no hubiese comprendido o no hubiese llegado a identificar. Desde mi punto de vista, yo me siento muy agradecida de que haya pasado porque fue de beneficio para mí. Aunque también no podemos dejar de lado, ¿verdad? Que pasaron muchas tragedias. Al menos en mi caso perdí a varios familiares también. Y pues es lamentable lo que aconteció alrededor de nosotros, alrededor de nuestras familias. Y yo pienso que lo que puedo rescatar de la gran tragedia es que logré conectar más conmigo misma y pues me siento más segura, me siento más saludable emocionalmente hablando y siento que estoy más preparada como para la vida universitaria. Es interesante lo que me acabas de contar. La verdad es que lamento mucho haber escuchado ese tipo de situación que has vivido a lo largo de los años. Sin embargo, ha sido, como se mencionaba, uno de los grandes puntos que marca un FODA, que serían las fortalezas, oportunidades, debilidades y bueno, etcétera. Dentro de la vida de un joven, no solamente un joven, sino una persona en general. Sin embargo, el campo en el que vamos a ejercer independientemente de pues, diferentes labores, está plagado de ellos y sin embargo hemos podido rescatar y, como mencionabas, progresar a través de un aprendizaje no solamente mutuo o propio, sino realmente es importante poder identificar todo eso. Según lo que nos comentaba nuestra compañera Luisa, han habido últimos pues acontecimientos o cambios en nuestras vidas que, pues valga la redundancia, han cambiado drásticamente nuestra forma de pensar y nuestro panorama. Entonces, bajo esa premisa, ¿cree directamente usted como un joven que en el contexto virtual ha cambiado su salud tanto psicológica como emocionalmente? ¿Haya sido alrededor de estos años, anteriormente, y ahora se generó aún más esa controversia? Bueno, yo voy a opinar sobre esta pregunta. Yo opino que sí. La salud mental de muchos de nosotros pienso que se vio muy afectada ahora con la virtualidad. El hecho de quizás no vernos todos los días o estar encerrados en cuatro paredes, pienso que eso nos generó como tensión. Pienso que el 80% de nuestra generación consta de problemas alimenticios, por ejemplo, depresión, ansiedad, etc. Por mi parte fue muy difícil por el hecho de que ya no pude ver a mis amistades, ya no pude hacer deporte e incluso ya no ver a mi familia por un cierto tiempo. Pues llegó al punto de dañar mis estudios, cosa que pues en parte está mal. Entonces, pienso que psicológicamente no estamos a un 100% bien después de haber vivido todo esto. Como bien decías, una gran parte de nuestra generación, lastimosamente no sabría decirte directamente el porcentaje, pero recuerdo que fue el 80 el que mencionaste. Es muy interesante que hayas dado ese dato cuantitativo, pues la verdad pienso que podemos llegar a relacionar esto de la siguiente manera, y es no solamente la depresión o diferentes trastornos relacionados a esto van en mi entorno familiar o algo por ese estilo,
puede que esté realmente desarrollando un muy buen contexto familiar y relación con alguna o más personas, pero me vea coaccionado por otras. Entonces, ¿creen ustedes justo el poder relacionar el desempeño y calidad de una persona con sus notas para poder ser un buen profesional o ciudadano guatemalteco que te ayuda a construir el futuro? Pues sinceramente considero que el relacionar el desempeño de una persona y sus notas no definen su capacidad futura, ya que en el presente puedo adquirir notas no tan satisfactorias, pero en un futuro puede que el aprendizaje que obtuve durante los años que no tuve las notas tan satisfactorias me lleven a un presente con capacidades no similares a los que tuvieron excelentes notas. Pero considero que eso depende de la persona en sí, el buscar oportunidades. A la hora de yo ver que mis notas no son tan satisfactorias, pues ver la manera de cómo encontrar una respuesta para así pues tener un futuro mejor. Se da el ejemplo de que muchas personas, por ejemplo, ahorita obtienen notas muy bajas, sin embargo, en un futuro ellos encuentran lo que les gusta, algo diferente que no estaban estudiando en ese momento, pero en un futuro lo encontraron y pues se asombra uno porque, por ejemplo, ahora tengo notas malas, pero en el futuro encontré algo que me gustó y fui aprendiendo durante los años y pues mi futuro ahora está bien, por ejemplo. Entonces considero que las notas de ahora no definen mi futuro. Gran parte de los jóvenes se ha visto afectado por esto y por la manera en la que son coaccionados por parte de un estereotipo que la sociedad impone, pero mucho más allá de esto, es donde el presente nos lleva a una gran diversidad de retos entre la comunidad estudiantil y profesional. ¿Creen ustedes que las personas que adoptan un sentido de responsabilidad y autocuidado de manera equilibrada pueden llegar a obtener ese equilibrio en sus vidas que ustedes mismos o mismas pueden llegar a adaptar? Pues contestando esa pregunta que está muy interesante, la verdad, como decían mis compañeras antes, ¿verdad? Por lo menos para mí fue un proceso de, digamos, 2 años estar como en la modalidad virtual. Fue un proceso pues muy de altas y bajas, fue algo de que no era equilibrado al principio. Fue algo que costó bastante porque como decían relacionados con las preguntas anteriores, eh, pues sentía de todo un poco, ¿verdad? Sentía que no podía ver a mi familia, que no podía ver a mis amigos, sentía que yo estaba de alguna manera perdiendo el tiempo o perdiendo mi juventud porque voy a hacer lo que los jóvenes de mi edad deberían estar haciendo, ¿verdad? Compartiendo con amigos, adquiriendo experiencias. Entonces yo siento que esa línea se perdió bastante, porque todo eso, esos pensamientos llegaban a mí. No podía concentrarme ni en mí, ni podía concentrarme en tener buenas notas, en concentrarme en el estudio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mi cerebro, mi mente no estaba como completamente centrado a lo que debía de estar haciendo. Entonces, ni siquiera estaba aprovechando mi tiempo estudiando, concentrándome, y tampoco estaba concentrándome en mí. Entonces fue bastante difícil la balanza en su lugar. Y luego de esa etapa, caí en una etapa en la que decidí concentrarme en mis estudios, pero dejé por un lado mi salud física y mental. Entonces sentí como que me estanqué y por lo mismo no podía obtener mejores notas y como que me frustré. Entonces decidí concentrarme en mi salud porque al final del día es lo mejor que en lo que nos podemos concentrar, porque sin salud, o sea, no nos podemos concentrar, no podemos vivir bien porque es muy desgastante vivir
en una situación en la que te despiertas y directamente vas a estudiar y no estás compartiendo tiempo de calidad con tu familia o amigos. Entonces fue como que hasta el final de mi carrera de bachiller donde encontré encontré poder balancear mis estudios y mi salud, pero fue que fue justo. Pero pues respondiendo a la pregunta, pues sí, le doy completa prioridad a la salud antes del estudio o trabajo. ¿Consideran ustedes que los niños, jóvenes y adultos son capacitados en esta era para ser calificados como competentes y sobre todo estables hacia los retos que afrontan por una nueva sociedad? Pues me interesó tu pregunta. Considero que niños, jóvenes y adultos no estamos capacitados completamente para lo que estamos viviendo, para el nuevo estilo de vida que llevamos, y creo que estamos en el proceso de aprendizaje para, como mencionaste, para afrontar los retos que pues en un futuro nos vienen, ¿verdad? Pues entonces solamente me queda concluir diciendo que primero que todo los puntos de vista regulados dentro de este espacio y también expuestos poseen pues la misma importancia. Es por eso que es esto una mesa redonda. Todos aquí por lo menos se han visto enfrascados o sobre todo contextualizados de un modo u otro. Sin embargo, pienso y puede llegar a ser pues igual o incluso un poco superior a la manera en la que los profesionales pueden llegar a opinar, pues son jóvenes viviendo, desarrollando y sobre todo estableciéndose en la virtualidad que día a día los acompaña. Con eso, pues agradezco grandemente el tiempo que han dedicado a esta mesa redonda. Agradezco grandemente a cada una de las participantes, a Luisa Jiménez, Gisela Rodríguez, Gemma Marroquín y Gabriela Leonor por habernos brindado puntos de vista tan interesantes sobre el tema a desarrollar durante esta mesa redonda. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos los espectadores y nos estaríamos encontrando en la siguiente ocasión.